Hola, ¿qué tal? Estamos el día de hoy en el municipio de Mezquitic en una entrevista con el cronista adjunto, don Agustín Zapata Hernández, y vamos a platicar un poco sobre el municipio de San Luis. Bienvenidos a su programa Historias de San Luis. Don Agustín, muchas gracias por aceptar tener esta entrevista con nosotros y para nuestro público televidente es muy importante pues conocer lo que usted tiene que decirnos. Y para comenzar me gustaría que nos platicara un poquito cuáles son las generalidades geográficas del municipio de Mezquitic. Bueno, muchas gracias, doctora, por fijarse en mí para hacer esta Pues entrevista. usted es el especialista. Mire, el municipio, bueno, su característica principal es de que es muy montañoso. Tiene tres valles muy significativos, bueno, ya no tanto por la falta del agua. Es el Valle de la Parada, el Valle de San Francisco, que es una continuación del Valle de la Parada, y de hace unos 20 años para acá o 30, el Valle del Ejido de Moras, ¿sí? Que es agua profunda, sacan muchísima agua ahí y produce muchísima hortaliza. Son los tres valles representativos en cuanto a producción agrícola, ¿sí? Los ríos, sería el río Paisanos, está alimentado también con el río Calabacillas que abrió el exgobernador Carlos Juan Quitús Barrios en su momento. El río Mezquitic, que es el que pasa aquí, y el río de la Parada, muy importante por toda la obra de infraestructura que tiene desde tiempos de la colonia. Eso ha servido para construir en el cauce de esos ríos en diferentes épocas presas de almacenamiento de agua. Está la presa de Santa Genoveva, que fue terminada en 1892. Es una presa muy interesante, sí, con una cortina enorme. ¿Sí la conoció usted? Sí, claro que la conozco. Sí, es preciosa además. Es muy bonita. Sí. Sí. Cuando se hizo regaba 740 hectáreas, ahorita riega más de 1000, pero no tiene agua ahorita, no tiene agua. La otra presa pues es esta que está aquí en la cabecera municipal, que le pusieron a Álvaro Obregón porque es cuando gobernaba el presidente Álvaro Obregón. Esta tiene una capacidad de 7 millones de metros cúbicos. ¿Y el agua de esta presa qué riega? Pues el agua de esta presa riega pocas tierras agrícolas que están hacia el oriente del municipio. La mayor parte se utiliza para que beba el ganado de Parque El Rumbo, curiosamente. La presa cuando nació dio origen a las plantaciones de frutales y hortalizas, flores y hierbas medicinales de las moras, muy significativo eso. Yo encontré aquí en la biblioteca cuando estuve estudios que vienen a hacer desde México, estudiantes que venían a hacer tesis o trabajos especialmente sobre las moras. Yo no pensé que fuera tan importante. Sí. Bueno, ciertamente son lugares que van siendo emblemáticos y significativos dentro de los municipios. Y qué bueno que tienen aquí el Valle de las Moras. Pero a ver, don Agustín, platíqueme, de las comunidades que existen en el municipio de Mezquitic, ¿cuáles son las más grandes o las más significativas? Bueno, porque igual hay una comunidad que no es tan grande, pero es muy significativa. Pero usted me dice. De las comunidades grandes, pues diferimos, pero para mí la más grande es la comunidad de San Marcos Carmona, donde fue originario Damián Carmona. Sí, otra de las comunidades grandes, ¿cómo se diría? Como centro histórico del municipio, o sea, la historia del municipio. Yo quiero creer que las 2/3 partes de la historia del municipio sucede en esa comunidad de corte primero. ¿Sí? Ahí, desde la fundación por las caltecas en 1591, ha guardado su importancia
muy, pero muy fuerte la comunidad de corte primero. Ahorita Sí, platicamos sobre sí. eso. Otra comunidad que considero importante, si bien no es, no es muy grande, pero es el centro de varias comunidades, es Tapona. Tapón. Sí, Tapona también tiene significación histórica importante. Ahí es donde está la noria. Mm, Una noria que es una noria muy antigua, de 2 pisos, con un mecanismo para sacar el agua muy interesante. No, Ese no. fíjese, no tengo información, doctor, de esa noria. No sé, voy a buscar porque también estamos ahorita muy interesados en la cuestión de construcciones hidráulicas, digamos, en el municipio, que hay muchísimo que contar sobre eso. Estaría muy bien que se levantara un inventario Sí. de lo que se conserva y Ujú. para qué se usa. Sí. Ujú. Eso sí sería Sí, fíjese que sí. buenísimo. Sí, me da la idea como para hacerlo. Ya Sí. tenemos mucho, pero nos falta mucho. Cada rato nos sorprendemos de lo que encontramos en cuestiones hidráulicas, importantes de veras, muy grandes. Muy bien. Oiga, ¿y cuál es la población del municipio aproximadamente? Yo calculo que son unos 63, 64 mil habitantes, en una extensión de 650 kilómetros cuadrados. ¿Y su colindancia con el municipio de San Luis? Hay mucho que decir sobre eso. A ver, comencemos. Bueno, primero que no conozco más superficialmente, eran los pleitos entre el pueblo de Mezquitic en tiempos de la colonia con Tlaxcala y con Santiago. ¿Sí? En los libros que paleografió el maestro Rivera Villanueva, viene muchísima información sobre esos pleitos que pues vale la pena considerar que... ¿Y por qué eran esos pleitos? A ver, platique a nuestro público. Sencillos, eran por que se pasó, dice, 2 cordeles del límite. Sí, que alguien estaba invadiendo terrenos de Mezquitic, estaba invadiendo terrenos de Santiago y se armaban unos pleitos de décadas. Sí, o sea, independientemente de cómo terminaran, simplemente el hecho de que existen esos pleitos. Sí, a lo largo del tiempo, bueno, me traslado hasta digamos, siglo XIX. En el siglo XIX hay bueno, pues cosas que se dan, por ejemplo, el agua de la Sierra de San Miguelito anegaba todo lo que es donde está el Saucito actualmente. Y después de que se construyó la iglesia, siguió anegándose en cada crecida, ¿sí? Lo repito, fue hasta el gobierno de Juan Quitudo Barrios cuando se hizo un río una corriente que ya no dejó que llegara el agua hasta el Saucito. Hay bueno, más acá hay bueno, no es que hay, bueno, en tiempos de don Gonzalo N. Santos, pues me acuerdo de eso, la gente de Mezquitic, sobre todo del oriente, iba a vender el pulque a San Luis. En alguna ocasión, y eso lo dice don Gonzalo en sus memorias, así, con toda la mala, así como lo platica él, de que había una banda que donde está el cementerio, pues era puro monte, celebraba, violaba a las muchachas que iban a vender el pulque. Entonces se quejaron los papás de las muchachas, y les dice, miren, no los manden, ahora espérenme tantito. Entonces, es terrible esto, pero bueno, van las muchachas en sus burros, estaban ya los policías, los que él puso escondidos, y de pronto que salen 7 fulanos y sí, a hacer su labor de violar a las muchachas. Y salen los policías, los toman prisioneros, bueno, los cogen prisioneros, y ya lleva ahí un ministerial público, como se le llame, para que levantara el acta y toda la cosa. Y ya declaran, no, pues que yo violado 5, no, que yo nomás 3, así muy, dice, bueno, muy dice, campechano. pues
y ahí los fusilaron. Eso fue en el 46, doctora, en 1946. Bueno, y pues, luego reunió en la tarde de eso fue por la tarde, reunió las fuerzas vivas de la ciudad, el obispo, el gobernador, o sea, todo lo que era la alta sociedad, digamos, de San Luis. Dice, bueno, pues yo hice esto. Y ya está hecho, dice, y yo no voy a pedir explicaciones, no, les vengo a explicar, dice don Gonzalo. No sé, a veces me cae bien y a veces no me cae tan bien, pero... bueno, ciertamente es un personaje muy polémico. A mí me gustó mucho eso, fíjese, o sea, o sea, así con esa sangre fría hizo eso, y pide, bueno, que si aceptan o no, ahí les vale sombrilla. Y el obispo dice, estuvo bien. Sí, yo me sorprendo cuando el obispo dice, estuvo bien eso. Sí, cosas que me acabo de enterar porque tenemos por ahí contacto con las gentes del Saucito que se dedican a cuestiones así, históricas. Y ellos hablan de que la gente de Mezquitic, de aquellos lugares, ellos tenían su cementerio aquí, entonces se les hacía muy lejos para venir a sepultar a su gente aquí, y los iban a sepultar al Saucito. Lo importante del asunto es de que había una casa especial donde iban a velar a su muerto en la noche y hasta otro día lo sepultar. Y en el Saucito. En el Saucito. Gente de Mezquitic iba a sepultar al Saucito, pero con esa ceremonia de que llevaban su muerto en la tarde, lo velaban ahí y otro día lo sepultaban. ¿Qué hora de dónde? Pues es de Mezquitic, sí, pues va a utilizar el lugar ahí. No sé dónde está el lugar, nada más me contaron así. Bueno, está muy bien. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy, les recuerdo, estamos en el municipio de Mezquitic, estamos conversando con el cronista municipal adjunto, don Agustín Zapata Hernández. A ver, don Agustín, a mí me gustaría mucho que si pudiera compartir con nuestro público televidente un poco de la historia de la fundación de Mezquitic, porque este es un lugar situado en un área dominada por huachichiles, pero de pronto encontramos grupos tlaxcaltecas por acá. A ver, platíquenle a nuestro público televidente cómo es que llegaron los tlaxcaltecas para acá. A partir de la fundación de Zacatecas en 1546, descubrieron con que había pobladores que no eran precisamente, no eran nada sedentarios como eran la gente del Valle de México. Entonces, pues ellos bloqueaban el paso del transporte de Zacatecas a la Ciudad de México o viceversa. Empieza la guerra que nunca pensaron que durara tanto. Una guerra que duró los 40 años. La famosa guerra chichimeca. La guerra chichimeca. Ahí, digamos que 10 años antes del final de la guerra, aparece el personaje Miguel Caldera. Miguel Caldera, con sus regalos de paz, pues eso fue decisiva. Miguel Caldera era hijo de español y de una india huachichile. Sí, zacateca, de una india zacateca. Sí. Sí, bueno, Miguel Caldera, con sus regalos de paz, logró pacificar lo que con las armas nunca pudieron hacerlo. Entonces él situó de manera provisional, digámoslo de esa manera, él no pensó que lo fuera, varias poblaciones, fue Colotlán, fue Saltillo fue otra circunstancia, Venado, Mezquitic y San Andrés Chalchihuites en Zacatecas. Entonces, pues él ya con eso fue, digamos que en 1588, en 3 años él observó que nunca iban a poder hacer de los huachichiles gente productiva, gente pacífica. Entonces fue cuando
pidió al virrey, bueno, por decirlo de una manera formal, pidió al virrey de que pues se trajeran colonos a poblar estas regiones. ¿Colonos tlaxcaltecas? Bueno, en un inicio era colonos del Valle de México, y ya en la búsqueda encontraron con que los más convenientes eran los tlaxcaltecas por tener de alguna manera un compromiso con el gobierno español. Pues eran aliados. Sí, precisamente porque eran aliados, precisamente por eso tenían el compromiso. Bueno, aquella famosa diáspora, reunieron 400 familias que trajeron a poblar esos lugares. Sí, y estas 400 familias salieron de los 4 barrios de Tlaxcala. Sí, son, Tizatlán, Ocotelulco, Tepeticpa y el otro... ¿Orizatlán? No, es otro. Orizatlán, Ocotelulco, no. Tepeticpa. ¿Y Tizatlán? Tizatlán, sí, Tizatlán. Sí. Bueno, la gente que se estableció en Mezquitic provenían del barrio de Tepetic. Aquí estamos viendo un restaurante que se llama, un poquito cambiado el nombre, pero está Tepetipaque, en recuerdo. Sale el mes de junio de 1591 la caravana. Interesante, a mí me parece que en San Juan del Río se hace un censo, ¿sí? Un censo, pero bien detallado de los pobladores que venían, edad, hijos, todo eso. Las personas que venían en la caravana. Sí, y esos están en Tlaxcala en 3, como en 5 columnas están los nombres de todos ellos que se vinieron, o sea, bien bonito que me pareció a mí. Llegan al Cuisillo, que bueno, yo no sé si está localizado o no todavía, al sur de Zacatecas, al norte de Ojo Caliente, donde ahí los distribuyeron. Por ahí se dice que no existe la historia entre el mes de agosto que llegaron al 2 de noviembre, que fue la fundación formal en Mezquitic. Yo supongo que desde un principio se pensó en que la tierra de Mezquitic iba a venir a entregarle especialmente un noble tlaxcalteca, y se tardó seguramente, no sé hasta que pudo venir, y fue Diego Muñoz Camargo el que vino a hacer la entrega del Diego Muñoz Camargo era el cronista de Tlaxcala. Sí, fue de los pocos que hizo la historia completa de lo que pidió el virrey alguna vez, el rey de España alguna vez. Pues sí, sería él, Fernando de Alves, Tilsoche y no sé qué otros, 3, 4 nada más, los que hicieron un estudio muy completo de sus lugares. Bueno, pero él fue el que vino a hacer la entrega de Mezquitic. Yo no entiendo por qué a Mezquitic especialmente le pusieron la atención que no le pusieron ni a Colotlán ni a San Andrés Chalchihuites. En el caso de Saltillo pues, fue Francisco de Urdiñola. Aquí, ¿por qué tuvieron que traer a Diego Muñoz Camargo? ¿Sí? Pero bueno, él hizo la entrega. Y una cosa que a mí me parece importante, escudriñando en libros, no en documentos, saco conclusiones, y una de ellas es de que existía el puesto de San Luis, de Quisquiapa creo que se llamó inicialmente, existía el puesto de Mezquitic, y existía el puesto de Bocas de Maticoya. No mencionan, pero cuando se hizo la fundación formal aquí en Mezquitic con tlaxcaltecas y huachichiles, ¿sí? La gente que fundó Mezquitic no era de aquí, era de Bocas, ¿sí? Porque Juan Tenso era el líder de Bocas y el más importante, porque todos los, líderes que había, era el que tenía más guerreros. Unos tenían 100, otros 200, y él tenía 500 guerreros. Yo no me explico cómo que siendo de Bocas y siendo un valle, Miguel Caldera tuvo que, por capricho digo yo de él, tuvo que hacer la fundación en el lugar más escabroso, y quien entregó las tierras por parte de los huachichiles fue precisamente Juan Tenso, que era de Bocas. Bueno, esa es una. Bueno,
Pero alguna razón tiene que haber tenido Miguel Caldera para situar la Sí. población en este lugar y seguramente es una razón de peso. Tanto de peso es que aquí era donde estaba el centro de resistencia. Ah, pues ya ve, por eso. Sí, sí. Bueno, pero bueno. Y la otra es de que se menciona, le decía, se menciona San Luis, el puesto de San Luis, se menciona Mezquitic, se menciona Bocas de Maticoya, pero deduzco yo que hubo otra población que es ahorita el corte segundo, porque habla... Pero habla- no decía de corte primero. Bueno, sí, sí, están juntos, pero la importancia como que se fue más hacia el corte primero en el siglo XIX. Digamos, todo lo que fue ¿El virreinato? 17, 18, Se fue concentra en lo que es corte el centro segundo. corte segundo, ¿sí? Dice el acta de fundación que después de aquí se fueron a un lugar donde está un valle de 1 legua de largo por media de ancho. Y yo que conozco el municipio, y bueno, por las cuestiones históricas, deduzco que fue el corte, el corte segundo, que le llamaron el Mezquitic el Bajo. O sea, aquí era Mezquitic el Alto y ya fue Mezquitic el Bajo. Por mucho tiempo, yo no sé cuánto, yo quiero deducir que fue como por un siglo, después ya fue el rancho San José del Corte. ¿Sí? El rancho San José del Corte, que le dio la importancia un personaje muy, bueno, ahora ya traslado muy acá al siglo XIX, a fines del siglo XVIII llegó un padre que duró 50 años aquí en el curato. A ver, pero antes de llegar a Sí, ese padre, sí. nomás platíquenos, ¿quiénes fueron los misioneros que evangelizaron esta zona? De veras, ¿verdad? No, pues desde el principio los franciscanos fueron los que llegaron, no sé. Digo, de hecho, toda la región fueron los franciscanos. Y aquí, muy en especial, y digo muy en especial, no sé en los demás lugares, pero yo siento que los franciscanos, aún con todo lo del México colonial, la costumbre española, los franciscanos fueron muy liberales con el pueblo de Mezquitic. Uy, les ¿Por dejaban, qué? es que los dejaban hacer, eran fiesteros, creo que eran 100 días al año de fiestas y ellos los respetaban todo eso, ¿sí? Pero hay una escena que se da en 1777, cuando se van las órdenes religiosas, en este caso, que se van los franciscanos, llega el clero secular y llegó un padre, Jerónimo de Sandi, que en las fiestas que se hacían, pues sí, hacían fiestas de tipo danzas, representaciones de teatro, algo así. Entonces llega el padre Jerónimo de Sandi, él no sabía quiénes eran, cómo era la gente, y la gente creían que después de 2 siglos el padre era igual que los franciscanos, ¿sí? Así yo deduzco, porque le hacen una broma, en teatro, el moro y el cristiano. Le hacen una broma que al padre no le gusta, ¿no? Y los agarra bastonazos a los dos, hace que las autoridades civiles los metan a la cárcel, y cuando no le hacen caso, porque las autoridades tampoco le hacen caso, se va con el intendente, y de allá es el estudio que se hace, es un estudio como un juicio como de unas 60 páginas en los libros de la paleografía esta. Entonces, bueno, con eso yo deduzco que los franciscanos los tenían muy, pues bueno, la palabra que uso yo, muy apapachados. Muy consentidos, Muy sí. consentidos, Y a ver, sí. ¿y la advocación del templo es a San Miguel? La advocación del templo es a San Miguel Arcángel. ¿Por qué? Porque bueno, deduzco que Miguel Caldera, porque desde el 1588 lleva el nombre de Mezquitic, San Miguel de Mezquitic. Entonces yo imagino que en honor a sí mismo,
algunas otras razones fue San Miguel de Mezquitic, ¿sí? Entonces la fecha principal, y bueno, cada quien en su lugar. Para mí la fiesta patronal el día 29 de septiembre en San Miguel, independientemente de quién sea la fiesta, simplemente la fiesta patronal de Mezquitic, sobre todo la gente que vivió de hace 40 años para atrás, que era la única iglesia, porque ahorita ya hay varias en el municipio, toda la gente, pues es una fiesta tan interesante, tan bonita, hace, no sé, unos 20 años yo estaba subido en esa jardinera, y se subió un muchacho. Y cuando pasó la danza con ¿cómo le llamas? Es que le van haciendo y le dan vuelta, no aguantó. Y echó un grito, pero 3, 4 gritos, pero con toda la fuerza. Y luego me quedaba y dice, perdón, dices que me emocioné. Dice, tenía 7 años que estaba en Estados Unidos y no he venido a la fiesta. o sea, ahí yo sentí lo que yo sentí de niño, de joven, incluso ahorita, para mí la fiesta es la fiesta de San Miguel, como nosotros le decimos. ¿Sí? Bueno, ¿Y aquí junto construyeron el convento? Sí, no encuentro datos de cuándo fue terminada la iglesia. Fue iniciada en 1617, no hay datos de cuándo fue. Sí, pero yo creo que debe de haber sido terminada en el siglo XVIII, porque la fachada muestra un remate barroco. Entonces, sí, por eso creo yo que es 18. Bueno, el convento fue construido entre 1742 y 1746. Sí. Entonces, se deduce que cuando se construyó el convento ya estaba terminada la iglesia. Entonces yo tomo como referencia que fue terminada antes de 1742. Pero bueno, no vamos sé. a ver qué dicen los libros y los documentos. Yo no conozco de arte como para deducir cuándo haya sido terminada. Pero el único dato que tengo es que fue iniciada en 1617. Muy bien. Sí. Está bien. Y los franciscanos se mantuvieron aquí desde 1591 hasta ¿qué año me decía usted? 1700. 1776, creo que 2 años antes de que se fueran los jesuitas. No, entonces los jesuitas se fueron en 67. Sí. Entonces se sí, entonces fue 65. Entonces fue antes del 70 entonces. Ajá. Sí. Muy bien. ¿Y por qué se van los franciscanos? Bueno, son historias de la iglesia que yo no estoy muy interesado. Es cuando se promueve la secularización de todos los templos conventuales. Sí. Sí, porque fue aquí, luego en Venado, o sea, se fueron dando así, fue una cosa de la iglesia que terminaron con todas las órdenes religiosas. Muy bien. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos en el municipio de Mezquitic, en la cabecera municipal, platicando con el cronista adjunto, don Agustín Zapata Hernández. Oiga, don Agustín, hace ratito estábamos platicando sobre las principales comunidades que había en el municipio de San Luis, en el municipio de Mezquitic, y usted mencionó la importancia de Corte II. Y ahí ya no nos platicó más. ¿Nos puede platicar un poquito más sobre Corte II? Bueno, tengo la convicción de que el lugar, digamos, que fue fundado como Mezquitic el Bajo, el mismo día que fue fundado aquí en lo que es ahora la cabecera. A partir de ahí, por mucho tiempo, se le llamó Mezquitic el Bajo, y allá estaban, digamos que, concentradas las tierras de cultivo, las únicas tierras de cultivo
del pueblo de Mezquitic. Ahí radica la importancia. ¿Sí? Pasa el tiempo y bueno, yo me traslado hasta fines del siglo XVIII. No, pero no se me vaya tan allá, Sí, permítame un segundito. Sí, ¿Qué haciendas hubo durante la etapa virreinal en esta región? Bueno, la hacienda, la primera que se fundó fue la de La Parada, propiedad de Gabriel Ortiz de Fuenmayor, personaje importante en la historia de los inicios de San Luis. Esta hacienda en 1624 pasó a manos de los jesuitas. De la Compañía de de la Jesús. Compañía de Jesús, que acababan de llegar bueno, pues de México sería. Y ellos la explotaron porque eso fue hasta 1767 que fueron expulsados. Pues sí, de hecho los productos de la Hacienda de La Parada fue lo que permitió la existencia del Colegio de San Luis, del Colegio de los Jesuitas que había en la ciudad de San Luis. Bueno, por ahí lo que es el casco de la hacienda propiamente está dentro del territorio, lo que era el perímetro de Mezquitic, 3 leguas hacia ese rumbo. Entonces yo no sé por qué no fue antes, fue con los jesuitas y fue hasta 1640 cuando el pueblo de Mezquitic les reclama que ese terreno es de ellos, ¿sí? Se hace pues no, ni muy grande un pleito en el cual convienen en que se quede esa parte, que eran muchas hectáreas, ahora veo que eran muchas hectáreas, no sé, algunas 4.000 hectáreas de terreno, tanto de cultivo como terreno cerril, que los jesuitas explotaban y que estaban dentro del terreno de Mezquitic. Bueno, ese pleito termina en la, ¿cómo se le llamaría formación o cómo se diría del censo perpetuo? Evalúan la tierra en 1.500 pesos y les paga la hacienda un 5% anual, que eran 75 pesos. Y eso se conservó hasta 1888, parece, ese 5%, o sea, mucho más acá de... Pero a ver, si los jesuitas fueron expulsados en 1767, ¿cómo es que un siglo después todavía sí sigue pagando renta sobre esa tierra? La pagaban los sucesivos dueños posteriores a ellos. Eso, muy bien, correcto, sí, correcto. Sí. Bueno, esa es la historia de la Hacienda de La Parada. ¿Hubo alguna otra hacienda? Bueno, nada más para completar, a partir de 1827 la hacienda se empezó a meter a través de compras de terrenos, se metió mucho espacio hasta el tiempo que fue de la Revolución. Bueno, la otra hacienda que en tiempo después de la Parada sería la de Cerro Prieto, hacienda 100% ganadera. 1635 es la fecha más antigua que yo encuentro, ¿verdad? Una hacienda ganadera existió hasta 1934, a diferencia de La Parada, que se terminó en 1923. ¿Sí? Hay algunos datos interesantes de la hacienda de Cerro Prieto, pero ya en el siglo XX, una de ellas es de que de la región es la única hacienda donde yo encuentro que hubo una rebelión por parte de los trabajadores, que y en el motín mataron al administrador de la hacienda. ¿Y en qué año es esto? En 1820, creo que es por 1824, sí. Entonces, porque él les había bajado el sueldo, y cuando protestaron se los bajó más, entonces se enojaron y lo mataron. Después de ahí se bajó un poco
el conflicto. el conflicto, hasta que ya antes del gobierno de Cárdenas, se expulsó la hacienda y se repartió en ejidos. ¿Sí? La otra hacienda es la hacienda de San José del Corte. Decíamos que se llamó, como dijimos, Mezquitic el Bajo, luego en algún momento le empezaron a llamar Rancho del Corte. Ese Rancho del Corte creció como rancho y hasta 1865, o sea, ya muy reciente, un personaje que era, creo que de Lagos de Moreno, compró el rancho y lo empezó a extender, ¿sí? Y llegó a tener 3,000 hectáreas y entonces ya lo pudieron llamar hacienda, ¿sí? Este señor se casó con la que era en ese momento la dueña de la hacienda de La Parada. Entonces la familia fue la dueña de las dos haciendas en el momento de que el gobierno se las expropió para repartirlas a los campesinos en 1923. A raíz de la Revolución Mexicana. Sí, a raíz de la Revolución, sí. La otra hacienda es aquí en la cabecera municipal, atrás del pueblo, ¿qué será? 500 metros, ahí están todavía las construcciones. Se llamó, le pusieron Hacienda Bellavista. En tiempos de la Revolución tenía 2,000 hectáreas y originalmente fue propietaria de Patricio Jiménez, el personaje que ahorita platicamos sí, de Patricio Jiménez. Sí, vamos a acabar con las haciendas sí, y luego platicamos de los personajes. Esta hacienda, después de Cárdenas, no se había afectado. Hasta 1942 se le repartió a la gente de Mezquitic como extensión de su ejido, que estaba allá en la hacienda de La Parada. Y a partir de 1942, pues se terminó lo que es la hacienda de Bellavista y se transformó en tierras ejidales para el pueblo de Mezquitic. Propiamente ¿Cómo se llaman los ejidos de Mezquitic? Uy, no, pues ahorita en el 1923 hubo 17 ejidos y de ahí con el tiempo a la actualidad creo que son 32 actualmente. Los primeros, pues los representativos, los que encabezaron la lucha es Cortes segundo, Tapona, Palmar primero, Palmar segundo, Carrizal, Porvenir y Ranchería de Guadalupe. Esas fueron las bases. Los ejidos de acá del oriente fue Maravillas, Estanzuela, Picacho, San Marcos, Monte Oscuro, creo, y alguno por ahí que se me pase. Son los ejidos iniciales. Ya después se fundaron los que salieron de la hacienda de Cerro Prieto, en este caso es propiamente Cerro Prieto, Obregón, la Colonia Morelos, Colonia Hidalgo, Estancita y Colonia Allende. Esos fueron los posteriores, son los ejidos que existen actualmente. Oiga, ¿y la presa? La presa data de 1920, ¿qué? Se planeó desde 1920, pero se empezó a construir hasta 1923. Digamos que la inauguran en 1926 sin estar terminada totalmente. ¿Sí? Pero sí, de hecho, ya para el envase en 1926 ya estaba 100% terminada. Esa es así, de grandes rasgos, la historia de la presa de ¿Y saben quién fue el ingeniero que diseñó la presa o no se conoce? Bueno, sí existe la información, no recuerdo quién fue el que la diseñó. El único personaje que encontré por ahí es de que la cuestión del manejo de los dineros lo hizo el presupuesto. Sí, el presupuesto lo hizo un ingeniero que se llamaba Emiliano Zeta López, que era aquí del municipio y que tiene una historia interesante dentro del municipio. Bueno, pues si quieren vamos a un corte y regresamos.
Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos en el municipio de Mezquitic y estamos conversando con el cronista adjunto del municipio, don Agustín Zapata Hernández. Oiga, don Agustín, bueno, pues ya platicamos mucho sobre distintos aspectos del municipio, pero ahora platíqueme sobre algunas personas destacadas a través de la historia del municipio. Bueno, hay varios personajes interesantes, importantes dentro de la historia de Mezquitic, empezando por Miguel Caldera, ya a fines del siglo XVIII, hay un personaje importante, el padre José Ignacio Lozano, que hizo una labor muy importante en el pueblo de Mezquitic, pero aparte de eso también fue decisiva su actuación como para que la gente de Mezquitic durante la Guerra de Independencia participara, pero del lado de don Benito Juárez. No, a ver, del lado de Miguel Hidalgo. Sí, al lado de Miguel Hidalgo, a diferencia de todo lo que posteriormente iba a ser el Estado de San Luis, que participaron del lado de Félix María Calleja, que por cierto se distinguieron del lado de él se distinguieron como buenos militares la gente de Mezquitic. El personaje José Ignacio Lozano, muere hasta 1832, hizo alguna labor como la que hizo don Miguel Hidalgo en Dolores y en San Felipe. ¿Era párroco de Mezquitic? Sí. De ahí nos pasamos hasta 1860, 1870, donde hay un personaje, Patricio Jiménez, que se puso como líder de los pequeños propietarios que estaban siendo expropiados por parte de la Hacienda de la Parada. Él empezó a luchar en favor de los pequeños propietarios, tanto en la ciudad de San Luis como en la Ciudad de México. Cuando dieron el fallo positivo, el hacendado lo mandó a asesinar. Eso fue el 8 de abril de 1872. Se le levantó un monumento. El monumento se acabó, nadie se acordaba de él hasta la década de los 70 en que estuvo un presidente. ¿Del siglo XX? Ya del siglo XX, en 1970, un presidente municipal, Manuel Lara, lo desenterró, pero como líder agrario. Entonces, ahorita en este momento se tiene como líder agrario del municipio, ¿sí? Y bueno, hacía muy grandes rasgos. Pasamos a inicios del siglo XX, hubo un personaje llamado Emiliano Zeta López. Él estudió ingeniería en lo que ahora es la universidad. ¿Pero nació aquí en Mezquitic? Nació en Corte Primero. Ajá. Sí. Él estudió ingeniería y se fue a trabajar al estado de Sinaloa, no sin antes haber sido de los principales fundadores de los grupos liberales antiporfiristas aquí en la ciudad de San Luis Potosí. ¿Sí? Muy amigo de Pedro Antonio de los Santos y alumno, dice el texto, que alumno de Antonio Díaz Soto y Gama, o sea que no eran. Entonces se fue a Sinaloa. Allá en un municipio que se llama Sinaloa de Leyva, allá hay muchas construcciones en los alrededores, en Mocorito, en Sinaloa de Leyva, en otros municipios del rumbo que él hizo. Pero allá más bien se le recuerda como revolucionario, porque allá se unió a las maderistas cuando fue la lucha de don Francisco de Madero. Cuando entró a la presidencia don Francisco de Madero, allá él fue primero presidente municipal en Sinaloa de Leyva, luego fue diputado federal, primero local y luego diputado federal. Cuando era diputado federal fue cuando el grupo de Sonora acabó con don Venustiano Carranza y él pues sí lo sacaron del gobierno. Ahí lo volvemos a encontrar
en 1924 como funcionario, digamos que funcionario menor, en la Comisión Local Agraria en 1924. ¿Pero dónde? ¿En Sinaloa? No, aquí en San Luis, en la ciudad de San Luis Potosí, sí, sí, es cierto. Y de allí su labor se va hasta 1936, que es cuando muere. Y él, bueno, aparte de luchador agrario, él también perteneció a las élites intelectuales de aquella época de la ciudad de San Luis Potosí. Hay muchos artículos de él en varias revistas que se editaron en aquella época. El otro personaje es Pilar García. Pilar García en 1920, con la asesoría de Antonio Díaz Soto y Gama, empezó a luchar por el reparto agrario aquí en el municipio. En 1923, precisamente el día 13 de septiembre de 1923, el gobierno del estado le entrega a los campesinos las tierras de manera provisional. ¿Sí? ¿Las tierras de dónde? De las haciendas, bueno, en este caso sobre todo de la hacienda de La Parada, pero también las de San José del Corte, sobre todo. De las demás haciendas en esa época tomaron pocas superficies. De hecho, desapareció totalmente La Parada y San José del Corte. ¿Sí? Bueno, 6 años después se da la rebelión cristera y luego la rebelión escobarista en 1929, y la gente de Mezquitic participa como soldados en esta rebelión. Se van en el mes de marzo a combatir contra Escobar bajo las órdenes del general Saturnino Cedillo, y de ahí se trasladan a Jalisco a combatir contra los cristeros. Hay una acción muy importante de la gente de Mezquitic en la guerra de los cristeros en Tepatitlán, Jalisco. Bueno, al regreso de esa guerra, estábamos hablando de Pilar García. Pilar García era el que comandaba la gente de Mezquitic en esa rebelión. Regresan ellos de Jalisco, y el día 22 de septiembre de 1929 viene el presidente Emilio Portes Gil a entregar las tierras de manera definitiva a los campesinos de Mezquitic. De ahí el personaje Pilar García fue uno de los apoyos más importantes de don Saturnino Cedillo hasta que se rebeló y murió. ¿Sí? Ahí acabó, digamos, su participación política en el municipio, porque vinieron la gente posterior que lo destituyeron, pues lo desplazaron del poder. De la escena del poder. Sí. Está muy bien. Sí, así muy rápido son los personajes que hay que resaltar dentro del municipio. Bueno, don Agustín, pues le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros y con nuestro público televidente esta parte de la historia de Mezquitic tan importante, y sobre todo pues distintos aspectos de lo que es el municipio. Le agradecemos mucho, estamos muy agradecidos, y bueno, ya veremos si más adelante continuamos con otra serie sobre Mezquitic. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.